El 25 de febrero de 2025, Chile vivió uno de los eventos más significativos en materia de transmisión eléctrica de las últimas décadas. Ese día, se produjo una falla en el corredor de transmisión de 500 kV entre las subestaciones Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar, en la región de Coquimbo. Esta falla provocó un apagón masivo que afectó al 95% de la población entre Arica y Chiloé, puntos unidos por más de 3.000 kilómetros de líneas de transmisión. Debido a la magnitud del evento y su impacto en la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico, distintas universidades del país convocaron a especialistas del sector para desarrollar un conversatorio para analizar sus causas, consecuencias y lecciones aprendidas. Una de estas instancias fue organizada por la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el pasado mes de abril, en la ciudad del mismo nombre. En este video, tendremos la oportunidad de presenciar la exposición del ingeniero civil electricista, señor Elio Cuneo, profesional con más de 30 años de trayectoria en el sector eléctrico nacional, quien compartirá su visión técnica sobre lo ocurrido, su mirada bajo el enfoque de análisis de riesgo, el cual incluye el concepto de cisnes negros, y su aplicación a la operación del sistema eléctrico. La bienvenida a Elio Cuneo, que nos va a compartir la primera presentación, que se titula Riesgos en la operación del sistema eléctrico SEM. El señor Elio Cuneo es ingeniero civil eléctrico con más de 30 años de experiencia en el sector energético. Trabajó en Codelco y fue gerente de contrato de suministro de energía eléctrica en Engie Energía durante 10 años. Fue responsable del desarrollo de la métrica Índice de Riesgo, IR, y actualmente es consultor en ORRisk, analista de riesgo y profesor universitario. El piso de estudio, estimado Elio. Me gustaría, comentarles que las preguntas van a ser por escrito. Les van a estar repartiendo unos papelitos para que puedan hacernos llegar las preguntas. Y inicialmente vamos a tener un par de preguntas al finalizar la presentación. Y posteriormente, al culminar todas las presentaciones, vamos a tener otro espacio de pregunta con mayor interacción entre los panelistas. Adelante. Buenos días a todos. Mil gracias y felicitaciones a la Universidad Católica de Valparaíso, a la Escuela de Ingeniería, por el desarrollo de un análisis de lo que nos pasó el 25F. Creo que es muy relevante el desarrollar este tipo de eventos, sobre todo que finalmente va a llegar a los alumnos, digamos. Alumnos que de alguna forma van a tomar el testigo de seguir adelante con todo lo que es la gestión y administración de la energía eléctrica. Ellos son los futuros profesionales que van a enfrentar este tipo de situaciones, ya sea, por ejemplo, con sus funciones en el coordinador, o bien sean quienes se manden el condoro y originen el blackout. Están las dos cosas, así que es relevante que tomen conciencia de ello, digamos. Mi presentación está enfocada un poco en lo que es análisis de riesgo que normalmente no se analiza de mi punto de vista en profundidad respecto a lo que es la operación del sistema eléctrico. Vamos a ver algunos conceptos y lo vamos a enlazar respecto a lo que es la operación del sistema eléctrico y lo que nos pasó el 25F. Ahí pueden ver ustedes lo que es el resumen de los principales aspectos que vamos a ver. Tenemos lo que son los cisnes negros, algunas definiciones, lo que es nuestro sistema eléctrico nacional. La operación en zona verde es un concepto que trato de desarrollar para tratar de entender lo que nos pasó ese 25F y sobre todo asociar ciertos conceptos para ver dónde estamos. Tenemos lo que es la operación 25F pre-falla, la mutación de la zona verde a la zona amarilla, que es otra zona que también vamos a ver qué alcances tiene. La operación en la zona amarilla, operación en 25F, el apagón, qué pasó ahí el 25F, el tránsito por las zonas, verde, amarilla, verde, y algunos aspectos que logré rescatar de la generación horaria y otros aspectos
de la operación del sistema eléctrico S25F. Y finalmente vamos a ver algunos aspectos asociados a lo que es el concepto de cisne negro, tanto en zona verde como en zona amarilla. El concepto de cisne negro viene básicamente desde el punto de vista de un profesor, Nassim Nicolás Taleb, que a través de un libro nos indica que en general cuando desarrollamos cualquier actividad hay ciertas posibilidades de que ocurran eventos no programados, y a esos eventos no programados él le llamó cisnes negros, digamos. Y algunas características de estos eventos: es un evento altamente improbable, uno no espera que ocurra, tenemos que es difícil de prever y adicionalmente tienen un gran impacto, tanto económico o de otro tipo. En el caso nuestro del 25F, evidentemente que es un cisne negro, dado que es imposible poder preverlo. Ahora, si uno analiza la historia, y en el caso personal mío, este problema de las protecciones no es la primera vez que ocurre en que alguien está metiendo las manos y nos deja la escoba. Ahora, eso en mis 30 años yo por lo menos lo he visto 2 veces, ¿ya? No significa que hayan habido solamente 2 veces, puede ser que hayan existido en otras oportunidades, pero claramente es un evento que potencialmente en el futuro se puede repetir, digamos, ¿ya? Algunas características generales: impredecibilidad, gran impacto y explicación retrospectiva. Cuando estamos frente a un cisne negro, después que esto ocurrió, le tratamos de buscar un montón de explicaciones del por qué ocurrió, digamos, ¿ya? Algunos cisnes negros reales, pueden ver ustedes lo que pasó en la caída de Lehman Brothers el 2008 con toda la debacle económica financiera en el sector estadounidense, los ataques del 11 de septiembre y un poco en nuestra industria, el colapso del sistema eléctrico en Texas el año 2011, donde fundamentalmente lo que ocurrió ahí fue una gran nevada, bajas temperaturas que supuso una exigencia muy alta en el sistema eléctrico con apagón y todo ese tipo de cosas. Entonces, podemos ver a través de estos ejemplos que los cisnes negros existen y uno académicamente y potencialmente puede analizar, sobre todo desde el punto de vista que al darle una concepción de este tipo puede empezar a hacer análisis y ver el mundo de otra forma, digamos, ¿ya? Algunas características del sistema SYNC. En general es una red de 3.100 kilómetros de longitud. Tiene la característica que es una red, por lo menos para mí, única en el mundo. No conozco otro país que tenga esas características. Surge de la unión de 2 sistemas eléctricos, el SYNC y el SIC, ambos de características muy distintas. En el caso del SYNC tenemos un sistema netamente térmico, con sus propias características, con sus propias fallas, y tenemos el sistema SIC. Y ambos sistemas se juntaron en noviembre del 2017. Un sistema que básicamente opera en 500 kV, en la parte de más alta tensión, con una operación en la transmisión que dio N-1, en los últimos años, fuerte integración de generación renovables, con todo el impacto que ello implica. Y nótese que en general la generación renovable del tipo fotovoltaica está concentrado en lo que es el norte grande, en lo que es el ex sistema SYNC. Desplazamiento de las unidades térmicas, hay un efecto muy fuerte en términos de lo que es la baja inercia y todos los impactos que eso puede originar en el DF, en el DT, o los diferenciales de cómo la frecuencia puede cambiar hacia arriba o hacia abajo. Hay una alta concentración en la demanda, básicamente en la zona de Santiago, Valparaíso, Viña, y en general uno puede ver que nuestro sistema es una gran isla. No tiene una conexión fuerte con otros países, así que en general tenemos que convivir con este sistema. Y el convivir con este sistema origina que tenemos que saber básicamente dónde estamos parados. ¿Qué es lo que es la zona verde? La operación en zona verde básicamente lo asocio a todo lo que es la operación en condiciones normales de operación, ¿ya? Pueden haber ahí subidas de carga, baja de carga, pero en este caso el operador del sistema sabe controlarlo y el asunto opera relativamente bien. En términos de cisnes negros, tiene sus propios cisnes negros, ya sea, por ejemplo, salida de máquinas, falla en línea, apertura en línea, etcétera, etcétera. Y eso de alguna forma puede ser controlado dependiendo de la magnitud, obviamente, de la falla. ¿Y qué es lo que se hace normalmente? Y eso es lo que nos enseñaron los profes en la universidad, implica estudiar distintos tipos de fallas y su impacto en la operación del sistema eléctrico. Y ahí uno puede empezar a tomar acciones sobre todo lo que es ajuste de protecciones, definición de DAC, etcétera, etcétera. Eso es lo que normalmente es como lo estamos haciendo, digamos. Básicamente, que tenemos en la hora previa a la falla del 25F, y ahí pueden ver algunas características. Hay una generación de load de 11.000 gigas
Del total de generación, el 73% está implicado por generación BESS, eólico, PV y geotérmico. El restante son los hidros y los térmicos, y los térmicos están a mínimo técnico. Operación del sistema con baja inercia y generación renovable fundamentalmente del tipo grid following. ¿Qué significa? Que la generación renovable fundamentalmente para poder operar necesita una señal que exista en el sistema. Si yo soy generación renovable y no hay frecuencia y tensión, no puedo inyectar a la red. Tienen que estar los dos enlaces, ¿eh? Y eso de alguna manera tiene una cierta limitación y un cierto efecto, ¿eh? ¿Qué es lo que nos pasó? Aquí trato de representar lo que había en el sistema. Pueden ver ustedes que tenemos dos sistemas donde puse la subestación nueva intensiva en medio y tenemos que hay una transferencia de 1800 megawatts. Estamos casi a las 3:15 de la tarde. Hay un importante aporte de generación renovable que viene del Exink. Los PMGD en ese momento eran del orden de 2130 megawatts. El CERN Norte transfiere 1800 megas por el corredor. Y la transferencia equivalente, ¿qué significa eso? Que para el sistema norte hay una carga de 1800 megawatts y para el sur significa que hay un aporte en generación de 1800 megas. Esa es la situación que tenemos en la condición prefalla. Hemos definido ahí un par de fasores, recordando la vieja historia cuando tuve que estudiar en la U. Y tenemos una referencia donde tenemos los ángulos beta 1 y beta 2, que es lo que hay previo a la falla, digamos. Posteriormente ocurre la falla y entramos en la operación en la zona amarilla. Ahí pueden ver ustedes lo que es la zona amarilla, donde la zona amarilla básicamente es la operación en falla y cuando viene todo el proceso de normalización para saltar a una nueva zona verde, digamos. ¿Qué pasa en la zona amarilla? Operación sistémica durante la falla como en un proceso de normalización. Están las dos zonas, digamos. Falla y normalización. En esta zona el sistema enfrenta sus propios cines negros, que son distintos a lo que potencialmente puede aparecer en la zona verde. Dependiendo del tipo de falla, la operación puede pasar inadvertidamente para los consumidores. Por ejemplo, cuando sea una máquina. Es controlada rápidamente, así que nadie se da cuenta. Pero podemos irnos a una situación extrema como las que vivimos el 25F. Normalmente no se analiza la operación real en esta zona. Cuando estudiamos la operación en la zona verde y ocurre una contingencia, tomamos acción ahí, teóricamente, pero después cuando entramos en la realidad, en la zona amarilla, esta zona no se analiza. ¿Por qué de ello? Porque normalmente uno supone que todo lo que me permite normalizar está 100% disponible. Y eso no es cierto. 25F es un ejemplo real, digamos. También he definido lo que llamo un HRNO, que básicamente son los tiempos en horas requeridas para la normalización del suministro. Esta es una métrica bien interesante porque a mí me interesa saber cuánto nos demoramos en normalizar después que ocurrió la falla. Hemos definido una métrica que está al 90%. Entonces lo que pueden ver ustedes ahí es que este HRNO de alguna forma representa una eficiencia, es una métrica, un KPI de referencia en términos de eficiencia para normalizar el suministro. Ya uno puede ver que cuando llega al 90% uno para y puede contar cuánto demoramos en llegar a esta zona. Esto tiene múltiples efectos y el efecto es distinto según el consumidor. Por ejemplo, un consumidor regulado, tú le das la luz y el viejo empieza a consumir al tiro. Pero en el caso de los procesos mineros, eso demora. Y puede demorar un proceso de normalización entre 7 y 10 horas dependiendo en qué momento tú le pusiste extensión en la barra. ¿Ya? Entonces los tiempos pueden ser bastante grandes. Entonces lo que nos falta a nosotros es decir, oye, si ocurre una falla en nuestro sistema, ¿cuánto debería ser el HRNO eficiente? ¿10 horas? ¿15 horas? Es algo que hay que estudiar y que tenemos que ponernos de acuerdo. Y adicionalmente, los estudios post-25F, uno debería pensar en que, ok, tenemos que saber dónde estamos parados. A lo mejor alguien puede decir, oye, este KPI debería ser de 15 horas, por dar una cifra, pero alguien me lo podría criticar. Ok, dime cuánto debería ser lo eficiente. Y ahí entra todo lo que es cómo se comportan los equipos después de la normalización y, por supuesto, las manos de la gente que es parte del coordinador. Algunos conceptos de lo que es la operación en la zona amarilla. Tenemos que ocurrió la apertura de esos 4 interruptores por operación de la protección 87L. Se abren los interruptores y el sistema eléctrico se separa en 2 islas, isla norte e isla sur. La isla norte enfrenta un DFT que básicamente implica que la frecuencia va hacia arriba y en el lado sur
va hacia abajo. Entonces, esos dos efectos son distintos, dadas las instalaciones de generación que hay en uno u otro lado, como también el tipo de carga, ¿ya? La generación renovable con alta precisión de inversores de following, como les comenté, y eso básicamente tiene fuerte impacto en lo que es en el X-Sync. Ahí pueden ver ustedes algunas láminas. El norte ve un aumento de tensión, un incremento en la frecuencia local, y hay exigencias sobre los equipos, tanto en frecuencia como en tensión. Si la frecuencia empieza a subir, los generadores potencialmente se desconectan. En el caso de la gran generación renovable, existen bandas de operación, que no necesariamente es la banda que indica la norma, que es para proteger el equipo. Si las variaciones son muy violentas, el equipo se va a desconectar, ¿ya? Y algo a la inversa, eso sí puede ser en el sur. Bueno, y acá se nota el impacto de la inercia en ambos sistemas. Como la inercia es pequeña, el DFT es bastante rápido, digamos, ¿ya? Todo ese tipo de elementos tienen que ser analizados con detalle para saber, insisto, dónde estamos. Y sacar lecciones de este 25F, por supuesto, es fundamental, digamos. Si ocurren en el futuro fallas que de alguna manera pudieron haber sido detectadas a través del análisis del 25F, es muy cuestionable que la operación del sistema no lo haya hecho, digamos. Ahí pueden ver ustedes lo que es la operación del sistema en todo lo que es el proceso de normalización, y pueden darse cuenta ustedes que la falla que empezó 3:15 de la tarde, pueden ver ustedes cuánto llegó a ser el HRNO con un nivel al 90% previo a la falla. Entonces pueden ver ustedes que ahí el HRNO equivale a casi 29 horas. Eso fue lo que nos demoramos en normalizar para llegar al KPI de referencia del 90%. Pueden ver ustedes ahí qué pasaba con las transferencias. En amarillo horizontal es el tiempo de normalización, el KPI respectivo. Pueden ver ustedes cómo estaba operando antes, después de la falla y después llegando a la nueva zona verde. Pueden ver ustedes ahí los costos marginales en distintas barras. Pueden ver cómo saltó ahí a casi $600 por megawatt hora, como en el caso del zinc, donde está su estación crucero, su tiempo de normalización, a través de ver que el costo marginal bajase, fue superior a lo detectado en otras barras, digamos. Todo este tipo de elementos permiten saber cómo se ha ido comportando el sistema y cómo ha ido operando el sistema y cuáles son los costos que han tenido que enfrentar las empresas generadoras producto de la falla, digamos. Acá tenemos el caso de un cliente libre, en el caso del zinc. Aquí le estoy prestando asesoría. Pueden ver ustedes que aun cuando tenemos un KPI de referencia en el 90%, el periodo de normalización para este cliente duró más que lo asociado a lo que es nivel sistémico, digamos. En este caso duró 30,35 horas, digamos. Finalmente, uno puede analizar los aspectos asociados a lo que son los cisnes negros, tanto en zona verde como amarilla, y pueden darse cuenta que tenemos cisnes negros muy distintos. Tenemos que en la zona verde tenemos la falla propiamente tal, que abrió los interruptores, las líneas involucradas, y en la zona amarilla tenemos varios cisnes negros que nadie preveía, digamos. Acuérdense que la zona amarilla normalmente no se estudia después que ocurre el problema. Pero si estamos operando en la zona verde y ocurre una falla, tenemos que ver qué nos puede pasar en la zona amarilla. Normalmente pensamos que todos los equipos van a estar bien y listos para que cuando yo los necesite, estos entren en operación según las instrucciones que dé el operador. Pero uno se dio cuenta que al analizar la falla y posteriormente cuando ocurrió la normalización, pueden darse cuenta que existen cisnes negros del tipo falla en el sistema SCADA, falla en las comunicaciones, demora en las partidas de unidades generadoras, edad no disponible al 100%, desconexión de unidades. Esos son cisnes negros que bajo ningún punto de vista estaban previstos. No estaban previstos tanto en lo que yo esperaba de cómo iba a operar después que ocurrió la falla y cómo realmente el sistema se comportó. Entonces, el concepto de cisne negro es bien poderoso. Tenemos que darnos cuenta de que si operamos en una zona, ¿a qué nos podemos enfrentar? Y después, cuando tenemos que recuperar, pueden haber otros cisnes negros que de alguna forma se traduce en que la operación demore en normalizar y por ende haya un mayor impacto en el suministro de energía a los clientes finales. Finalmente, cuando uno visualiza la falla, sale la pregunta de inmediato: ¿dónde estamos en términos de seguridad del suministro? Si uno analiza la operación de los dos sistemas, el SIN y el SIC, pueden darse cuenta, yo trabajé ahí en el SIC durante muchos años, que el SIN es un sistema netamente térmico, que tenía
un nivel de recuperación cuando ocurrían fallas muy rápido, porque siempre estaban las unidades permanentemente en servicio, es un sistema netamente térmico. Pero resulta que producto de la interconexión ha habido una merma en esa capacidad. Conversaba con un amigo ayer y me decía, oye, pero si era una sola barra, un solo punto. Cierto, pero es una ventaja que ese sistema tenía. Pero resulta que con lo del 25F uno podría plantear, el zinc perdió algo que antes tenía. Entonces la idea es tratar de ver, ok, a lo mejor no lo puede recuperar, pero tenemos que tomar acción, hacer los estudios tendientes a ver, oye, ¿cómo podemos mejorar? Que fundamentalmente eso es lo que estamos tratando de ver a través de este tipo de conversatorio. Y lo otro relevante, cómo saber cuál es el monto máximo a transferir de norte a sur y lo que ello implica ante fallas del tipo 25F. ¿A qué me refiero? Cuando uno hace transferencia de 1800 megas, uno dice, ok, estoy cumpliendo el criterio de N-1. Ok, todo el mundo lo sabe. Si se va una línea, la otra línea va a soportar el fuerte impacto. Pero la pregunta que surge, oye, supongamos que ocurre o se repite el 25F con una transferencia de 1800 megas. ¿El sistema es capaz de resistir? Ahora, si yo hago los estudios, ¿cuánto debería ser la máxima transferencia que debería haber? Cosa que si se abre, el sistema no se vaya a negro. Son preguntas que tenemos que hacernos y tenemos que responderlas a través de los estudios que corresponden. A lo mejor alguien dice, oye, las transferencias no pueden ser 1800, pueden ser a lo mejor 800 megas, por dar una cifra. Pero el tema está, ok, sinceremos el asunto. Veamos dónde realmente estamos, digamos. Queremos generación renovable, se habla mucho de la descarbonización. Ok, yo también estoy a favor de las renovables, pero el tema, ¿cuál es la seguridad del sistema involucrada, digamos? Y esa es la parte que nos falta analizar. Muchas gracias. A quienes estén interesados en las presentaciones se las puedo mandar, aun cuando entiendo que así va a ser, pero ubíqueme si hay cualquier duda sobre ella. Gracias. Hola. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Muy interesante la presentación. Aquí me hacen llegar las preguntas en el caso que existan. Aquí me está llegando la primera. Les pido por favor si pueden también identificarse al momento de hacer la pregunta. No es este el caso. Y la pregunta es, ¿la operación normal del SEC es inyectando del norte al sur? Entiendo que al inicio se pensó en aportar mayor estabilidad al zinc grande, al zinc G, por mayor demanda de potencia al energizar Inés de Cayaguazo y otras mineras en el norte. Ello implicó varios blackouts ante fallas. Básicamente pasa lo siguiente. El sistema zinc, cuando estaba operando en forma aislada, operaba con las centrales térmicas. Entonces, eso implicaba que siempre había máquinas rotatorias con buena inercia y no existía en general generación renovable. Con la interconexión de los dos sistemas, ¿qué es lo que ha pasado? Tenemos mucha generación renovable del tipo fotovoltaica que está en el zinc. Y esos, si le acompañan a ustedes que han tenido que salir fuera de servicio u operar a mínimo técnico máquinas térmicas, se produce una baja inercia y si ocurre algún problema, hay máquinas, que en este caso son las renovables, muy sensibles a las variaciones de frecuencia y tensión. Entonces, lo que está ocurriendo es que simplemente el zinc, antes que tenía una rapidez de recuperación más rápida, ahora es mucho más lenta, producto de que ya no están las mismas máquinas y tenemos máquinas que son muy sensibles, en el caso renovable, cuando hay variaciones fuertes, ya sea de tensión o de frecuencia, que es lo que nos tocó vivir un poco el 25F, digamos. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que plantea: ¿cómo operaron los EDAC en el sector sur del sistema? Bueno, de acuerdo al mismo informe de falla, a lo mejor Jaime lo va a ver con detalle, toda la operación del sistema eléctrico implica que tú tienes una cierta disponibilidad de relés de frecuencia. En el caso de la falla 25F es relevante todo lo que es los EDAC asociados a la zona sur, ¿ya? Y de acuerdo a lo que aparece en dicho informe, tenían dudas efectivamente que operó el 100% de los relés de frecuencia. Así que habría que ver y analizar, oye, por qué de ello. Ahí hay que pedirle explicaciones un poco a los coordinados, digamos, de dónde sale el aporte de los relés de frecuencia respectivos, digamos.
Bueno, y como última pregunta, ¿qué recomendaciones podrías darnos, Elio, al respecto de la robustez de los sistemas SCADA y los sistemas de comunicaciones? Bueno, yo no soy experto en SCADA, pero una cosa clave es que el sistema SCADA, cuando ocurrió la falla, no se portó del todo bien, digamos. De alguna forma, uno debería efectuar una investigación asociada para ver, oye, ¿qué pasó? Y claramente, cuando uno está como operador del sistema, o sea, quien está enfrente de las pantallas, piensen ustedes que están ahí frente a la pantalla viendo que opera el sistema, ocurre el apagón y se van todas las pantallas a negro, digamos. Fíjense la presión que hay ahí para los operadores, digamos. Es una cosa bastante delicada, digamos. Menos mal que todos tenían buena salud, porque eso es para que a alguien le dé un infarto cardíaco ahí mismo, digamos, ¿ya? Pero el asunto es que hay que analizar todo el tema con mucho detalle. Ese tipo de cosas no pueden ocurrir, digamos. Bueno, despedimos con En este video analizamos algunos puntos clave del apagón del 25F, pero no nos quedamos ahí. También estamos constantemente evaluando los riesgos de participar en un mercado eléctrico tan volátil, especialmente en el negocio de la venta de energía. Para ayudarte a tomar decisiones mejor informadas, cada mes preparamos informes gratuitos con un análisis claro y directo del comportamiento del mercado spot en Chile. Si quieres anticiparte a los cambios y entender mejor este entorno tan incierto, escríbenos a nuestro correo y te los enviaremos sin costo. Están diseñados para que los puedas revisar fácilmente desde tu celular, estés donde estés.